Listo. Entonces, estudiantes, muy buenos días. Vamos a iniciar con nuestra clase de cálculo con la temática de derivación implícita. ¿Listo? Entonces, vamos a continuar en este proceso de derivadas. Démosle acá F5. Listo. Por favor, me confirman si todos están observando ahí mi pantalla. Sí, señor. Sí, señor. Listo. Bueno. ¿Qué sucede? Cuando utilizamos esa derivación implícita. Entonces, lo primero que yo debo tener en cuenta es el concepto de qué es implícito. Yo por ahí lo he explicado varias veces cuando nosotros por allá estuvimos trabajando funciones inversas y demás, manejamos ese concepto. Entonces, alguien que me recuerde qué significa ese término implícito. Estudiantes. Que está dentro de la función o adentro. Y está dentro, está como oculto, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? Que a nosotros nos daban expresiones por allá, 2x más 3y igual a 10. Eso era una ecuación, ¿cierto? Y nos decían, a partir de esa ecuación, está en su forma implícita o explícita, o la función correspondiente a esa ecuación está de forma implícita o explícita. Entonces, esto es una función implícita. Cuando yo tengo que hacer una serie de despejes, o sea, yo tengo que despejar y, ¿cierto? Donde nos quedaría menos 2x más 10 sobre 3. Esto está en la forma explícita, y igual a algo, mientras que acá está en la forma implícita, o sea, tengo que hacer una serie de procedimientos para llevarlo a la forma explícita. Eso lo habíamos trabajado en conceptos anteriores, grados anteriores. ¿Qué sucede con la derivación implícita? Hay expresiones, chicos, donde matemáticamente a nosotros nos van a colocar ejercicios como 2y cuadrado más 3x menos y, por ejemplo, igual a 10. ¿Listo? Donde si yo quiero despejar la y, no me es posible. ¿Cierto? Si yo quiero despejar, por ejemplo, esto, para que me quede una sola y, al otro lado también me van a quedar términos de y. O sea, no es posible. Entonces, es en este caso donde nosotros utilizamos la derivación implícita en esa situación. Cuando nosotros tenemos varias y o tenemos una y al cuadrado o una simple y no es posible despejarlo, entonces de ahí es donde se utiliza esta técnica llamada derivación implícita. ¿Hasta ahí he sido claro? Por favor, Sí, señor. listo. Bueno. Dice aquí, una función implícita es aquella función en la que la variable dependiente se haya mezclada con la variable independiente x. Se puede expresar como f de x, y igual a 0. Entonces, ¿cómo nosotros podemos también determinar? En cálculo diferencial también las llaman funciones en doble variable. O sea, yo tengo un f de x, coma y, el cual depende, por ejemplo, 2x más 3y. ¿Qué significa eso? Que esa función depende de dos variables. Ese también es otro criterio que se expresa acá. Nosotros tenemos aquí una función, ¿cierto? A la cual, o una igualdad, una ecuación, mejor. Aquí esto es una ecuación, no es una función, sino es una ecuación, la cual nosotros podemos encontrar que tanto la variable y como la variable x se encuentran unidas, pegadas por multiplicaciones, sumas o restas, ¿cierto? E igualada a un valor. Entonces, es acá donde nosotros vamos a utilizar el concepto de derivación implícita. ¿Cuándo yo utilizo derivación implícita? Cuando tengo una función en dos variables, ¿cierto? O tengo una ecuación donde tanto x como y se encuentran pegaditas simultáneas. ¿Hasta ahí he sido claro? Sí, ¿Algún señor. estudiante? Pido por favor toda la participación. Con eso nos rinde acá el tiempo. Bueno, derivación implícita. Es la derivada que se utiliza directamente sobre una función implícita. Ya sabemos que es el concepto de
función implícita. En este tipo de funciones, como se indicó anteriormente, la variable y se halla mezclada con la variable x de la que depende, de forma que cada vez que derivemos la variable y tendremos que multiplicarla por el término de y de x igual a y'. Entonces, observemos, nosotros vimos por allá unas estructuras donde, ¿qué significa esto? ¿Qué significa ese término, ese símbolo que acabo de escribir? F'X. F', o sea, la primera ¿qué? Derivada, ¿cierto? La primera derivada. Pero nosotros también veíamos este término, y'. F', cuando nos estábamos refiriendo a una función, o sea, la expresión estaba planteada como una función. Y y' cuando estábamos derivando una ecuación, cuando arrancaba y igual a 2x. Pero, ¿qué sucede? Esos dos conceptos o dos notaciones también se pueden expresar de la manera de y de x, donde dice derive la función y con respecto a la variable x. Entonces, ¿qué aparece en la función implícita? Es muy importante, chicos. Ustedes van a encontrar allá en sus libros, en sus cálculos de Leighton, esta notación. Esta es la que se utiliza mayormente en la universidad. Esta, el de y de x. A ustedes no les van a decir hallen la derivada, sino simplemente hallen el de y de x. Por ejemplo, de 3x a la 2 más 1. Alguien que por favor me diga cuál es ese de y de x. 6x. 6x. Listo, entonces ustedes hallaron el de y de x. Solo que aquí, pues en derivación, se utilizan como técnicas para hacerlo más entendible. Pero entonces, importante, cada vez que ustedes encuentren esto, significa que les están pidiendo derivación. Entonces, tener la equivalencia. ¿A qué es igual de y de x? De y de x es igual a y'. ¿Listo? Tenerlo ahí. Dice, a nivel práctico puede decirse que la variable y se derivará como si fuera una x. A continuación, dice, para a continuación multiplicarla por y'. Ejemplo. Entonces, observemos acá. Nosotros tenemos acá una función, o bueno, esto es un término, ¿sí? Es un término que lo vamos a derivar. Vamos a derivar ese término. ¿Qué sucede con ese término? Pregunto, ¿se le tiene que aplicar derivación implícita? Sí, no, ¿y por qué? Sí, por lo que X y Y están continuas. Muy bien, ya. Entonces, sí se tiene que aplicar, ¿por qué? Porque me aparece un X y un Y. ¿Listo? Ahora, ¿qué operación matemática hay en esta expresión? Alguien que me diga. ¿O qué operaciones? Hay multiplicaciones, ¿cierto? Y también hay unas potencias, pero la operación básica, aquí hay una multiplicación. ¿Qué implica esto, estudiantes? Que cuando nosotros tengamos una X con una Y pegadita, tenemos que utilizar la regla del producto. ¿Alguien que por favor me recuerde a qué es igual la regla del producto? Chicos. F' por F' G por más C' por F. Listo, entonces recordar que regla del producto dice la derivada de la primera por la segunda sin derivar más la derivada de la segunda por la primera sin derivar. Importante la regla, ¿listo? Entonces, ¿qué aparece de nuevo? Que nosotros no derivamos y normalmente, perdón, derivamos x normalmente y no pasa nada, y luego vamos a derivar y, pero esa es la clave de la derivación implícita. Cada vez que se deriva y, debo colocar el término y'. ¿Listo? Entonces, ojo, esa es la clave de la derivación implícita. Cada vez que yo derivo y, debo colocar y'. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar de dónde salen todos estos valores, perdón, que aparecen en la diapositiva. ¿Listo? Entonces, primero, ¿cuál es la derivada de x5? Aquí es x4, 5x4. Listo, que es un 4. Ok. ¿Cuál es la derivada de x a la 5? 5x a la 4. 5x a la 4.
Mire, la derivada de la primera. Multiplicado por qué? Por la segunda sin derivar. Es decir, acá no derivé y. Nos queda y a la 3. Más la primera sin derivar por ¿cuál es la derivada? Ojo, de y a la 3. 3 3 ya. 3y a la 2, mire. Como derivé y, ¿cierto? Como derivé y, ¿quién apareció? Y prima. Y'. Entonces, esa es la clave de nuestra derivación implícita. Cada vez que yo derive y, debo colocarle y'. Y aplican todas las demás reglas de la derivación. ¿Listo? ¿Hasta ahí más o menos entendido? Sí, señor. Sí, Listo. señor. Bueno, entonces muy atentos acá. Listo. Aparece acá derivación implícita. Dice, determina el de y de x, es decir, determine su derivada aplicando el concepto de derivación implícita. ¿Algún estudiante que me diga por qué aplico derivación implícita en estos ejercicios? Porque tienen X y Y. Perfecto, listo. Esa es la clave. Vemos que nuestras ecuaciones, ¿cierto? Yo veo que estas son serie de ecuaciones, tienen términos de X y Y. Entonces, por ejemplo, mira, esta tiene Y aquí, tiene Y acá, tiene Y2, Y3, tiene, o sea, hay una mezcla entre X y Y. Y es una igualdad. No olviden el concepto de que todos son igualdades. ¿Listo? El procedimiento clave número 1, pues ustedes tener en cuenta esto, que Y' es lo mismo que decir de Y sobre de X. ¿Listo? Entonces vamos a arrancar acá con nuestro ejercicio. Voy a tomar el ejercicio A. Yo voy a hacer 3 ejercicios y ustedes en el equipo pues hacen los demás. Entonces tenemos acá 3x y más y3 es igual a 2x. Primer término, segundo término y tercer término. Entonces, pregunto acá, ¿dónde tenemos que aplicar? ¿Dónde vemos un producto? ¿En el primero, segundo o tercer término? En el primero. Primero. En el primero. Entonces yo me voy haciendo a la idea, ¿dónde tengo que aplicar regla del producto? Entonces vamos a mirar acá. Solucionando esta primera parte, tengo que derivar con respecto a X y tengo que derivar con respecto a Y. Entonces, importante, por favor, que estén muy atentos. ¿Cuál es la derivada de 3X? 3. ¿Cuál? 3. Nos quedaría 3. La derivada de la primera, miren. La derivada de la primera por la segunda sin derivar. ¿Listo? ¿Derive a quién? A X. Más regla del producto. ¿Cuál es la derivada de 3y? 3. 3, ¿cierto? La derivada de la segunda, bueno, hagámoslo acá. Llegó Yuri Lemos. Multiplicado por la primera. Pero aquí, ¿a quién derivé? Chicos, Ayer. a Y. Si yo derivé a Y, entonces no olviden colocar Y'. ¿Listo? ¿Por qué coloco Y'? Porque a Y la derivada de Y. ¿Hasta ahí claro o repetimos ese procedimiento? Repetir. Listo. Entonces, ojo acá, chicos. Ojo porque esa es la clave. Estoy empezando con el ejercicio más básico, pero pues lo importante es que nosotros tengamos acá. Listo. Entonces, voy a tomar aquí. Primero, observo que aquí hay una regla del producto. ¿Qué hay regla del producto? Entre 3x y y. Entonces, voy a derivar. ¿Cómo dice la regla del producto? La derivada de la primera por la segunda sin derivar, más la derivada de la segunda por la primera sin derivar. Entonces, vamos a hacer esa regla del producto. ¿Cuál es la derivada de 3x? Es 3. Multiplicado por la segunda sin derivar, que es y, más
La primera o la derivada de la segunda. ¿Cuál es la derivada de y? Si ustedes derivan y, ¿cuál es la derivada? 1, ¿cierto? Y 1 por 1 por 3x me daría 3x. ¿Qué hice? Derivé este producto. Clave, siempre que ustedes tengan un producto, van a salir dos términos separados por una suma. ¿Listo? Más, pero perdón, aquí me faltó algo. Como aquí derivé y, tengo que colocar y'. Ojo, esa es la clave, nos dice acá. Deriven ambos términos teniendo en cuenta las reglas de derivación y colocando y' cuando derive y. ¿Listo? Más, alguien que me diga cuál es la derivada de y al cubo. 3y a la 2. 3y a la 2. Pregunto, ¿derivé y? Sí. Sí, entonces, ¿qué hago cuando derivo y? ¿Qué debo colocar adicional? Colocar Pone y'. Y'. Colocamos y'. ¿Listo? Es igual. ¿Cuál es la derivada? ¿Cuál es la derivada de 2x? 2. 2. Pregunto, ¿derivé y? No. No, entonces no coloco nada. Listo. Ahora, hasta ahí hemos hecho nuestro segundo paso. ¿Cuál es ese segundo paso? Derivar en ambos términos, ¿cierto? Derivar en ambos términos y colocamos y' cuando derivamos y. ¿Listo? Ahora, ¿qué viene? Nos dice agrupar términos, transponerlos. Listo. Entonces, ¿qué sucede? Todo lo que tenga y', todo lo que tenga y' va a quedar a la izquierda. Es decir, acá nos queda 3x y' más 3y cuadrado y' es igual a 2. Y este que no tiene y', lo paso al otro lado, hago transposición de términos. Si está positivo, pasa como negativo. menos 3y. ¿Listo? Menos 3. Ahora, después de esto, bueno, aquí me faltó algo, factorizar. Aquí falta un pedacito que es factorizar. Para ser más puntuales, vamos a sacar factor común. ¿Listo? Entonces, tener ahí. ¿Cuál es el factor común? ¿Qué tienen en común estas dos expresiones? ¿Qué tienen en común? Esto Y. con La y. la y', ¿cierto? Entonces, sacamos factor común, nos queda y', factor común de 3x más 3y al cuadrado es igual a 2 menos 3y. ¿Listo? Entonces, ¿qué hice? Mire, factoricé, hice la transposición de términos, los agrupé, los que tuvieran y', los dejé a la izquierda, y en lo otro hice transposición. Después de hacer transposición de términos, pues sencillamente sacamos factor común. ¿Cuál es el factor común? Y'. ¿Listo? Y ahora, pregunto, este paréntesis, ¿qué le está haciendo a y'? Lo está multiplicando, dividiendo, sumando. ¿Qué está haciendo este paréntesis a y'? Multiplicando. Si está multiplicando, pasa al otro lado ¿a qué? Dividir. A dividir. Ahí es cuando me refiero a despejar y'. Entonces nos queda y' es igual a 2 menos 3y sobre 3x más 3y a la 2. Hasta acá nosotros ya aplicamos derivación implícita, pero como nosotros estamos viendo cálculo, tenemos que llevar esto a la simbología o notación de cálculo. Por último, lo que escribimos es de y sobre de x es igual a 2 menos 3y sobre 3x más 3y al cuadrado. ¿Listo? Y acá tenemos nuestro ejercicio.
¿Hasta ahí he sido claro en la explicación de ese primer ejercicio? Sí, señor. Listo. Entonces, chicos, voy a pedirles el favor, nos quedan 5 minuticos. Vamos a conectarnos nuevamente, explico otros 2 ejercicios y ya ustedes se van a trabajar a manera de grupo. ¿Listo? Entonces, permítanme, voy a parar aquí esta parte de la grabación.